Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo y presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, gracias a la red de comunicación regional. El día martes, en verdad, fue proclamado el nuevo presidente, el señor Pedro Castillo. Ayer se ha reunido con el señor Sagasti para empezar la transferencia y ya empezaron a vocearse, a corearse posibles ministros, ¿no? Posibles miembros del gabinete del señor Pedro Castillo. Todas son listas que dan la vuelta por aquí, por allá, nadie sabe si son verdad, simplemente se trata de ir sondeando el ambiente. Los políticos, queridos amigos y amigas, siempre lo que hacen es votan listas en donde algunos son de verdad y otros son de mentira, para ver cómo reaccionan los líderes, para ver cómo reaccionan los gremios, y lo han hecho siempre, toda la vida. A veces son rumores, a veces son fake news, como se dice, ¿no? O sea, mentiras o noticias falsas, pero a veces sí son de estas listas que salen a correr por ahí a ver qué simpatía generan. Bueno, no están generando ninguna simpatía las listas que están corriendo. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud se vocea el señor Hernando Ceballos, quien ha dicho que él necesita la opinión del señor Vladimir Cerrón para el sector salud, ¿no? Imagínense. El mismo Hernando Ceballos ha dicho, digamos, en otras ocasiones, ¿no?, que el Estado pues tiene que regular, controlar los precios de la salud privada. Y, digamos, nadie duda de que muchos de estos señores sean pues personas que, ojo, nadie aquí juzga personalmente a los potenciales ministros, y no se les juzga por las ideas. Nosotros los ciudadanos podemos juzgar a nuestras autoridades por las ideas que tienen, por las políticas que van a imponer. Entonces, ya de por sí que un señor como el señor Hernando Ceballos, que tiene una ideología pues muy de izquierda, que no quiere trabajar con el sector privado, que no quiere integrarse con las empresas privadas del sector salud, y que además dice que quiere hablar con el señor Vladimir Cerrón para que le dé opinión, definitivamente pues no genera confianza, ¿no? Se ha voceado por ahí a Daniel Salaverry como un potencial ministro. El señor Daniel Salaverry, pues, que ha estado pues en 3, 4 partidos y propuestas políticas sin ningún escrúpulo, ¿no? Paseándose de aquí para allá para mantenerse en el poder. Su última aventura fue con el señor Vizcarra, que, como ustedes saben, el señor Vizcarra traicionó, decepcionó, ¿no es cierto?, a todos los peruanos, digamos, al descubrirse pues los escándalos de corrupción en los que ha estado vinculado este señor, del cual se escribió un libro que se llama El Lagarto, ¿no? Entonces, se menciona al señor George Forsyth como potencial ministro, un candidato a la presidencia pues que no podía, valgan verdades, articular 3 o 4 ideas de la forma correcta, y que otra vez nadie duda quizás de sus intenciones buenas en términos políticos y que pueda pues tener algún futuro incluso político si se forma más, pero tener al señor Forsyth pues de ministro pues no corresponde, ¿no? Entonces simplemente las listas que están corriendo de potenciales miembros del gabinete del señor Castillo no dan confianza, pero hay varios pendientes, ¿no? Y varias inseguridades, temores que se avecinan. Y para conversar hay que facilitarle para que ingrese, mamita. Tenemos una súper invitada el día de hoy. Tenemos a la ex candidata a la presidencia, dirigente del Partido Aprista, ex ministra también del Estado, a la señora Nidia Vilches con nosotros, a quien le vamos a dar la bienvenida en unos segundos. Ahí está. ¿Cómo estás, Nidia? Vamos a conversar con la señora Nidia Vilches. Hola, buenos días. José Ignacio, muy buenos días y muchas gracias por tu invitación y esta entrevista. Gracias. A ver, la primera pregunta cae de Maduro. Usted ha sido miembro de un gabinete, ha sido ministra del Estado, y una de las preocupaciones que tienen los ciudadanos es, bueno, ¿cuáles serán los ministros del señor Castillo? Porque al final el presidente es una figura que, si puede a veces tener algo de conocimientos de gestión, es una figura política representativa que se apoya en sus ministros justamente para gestionar, ¿no?, jefaturar el Poder Ejecutivo, que maneja pues 180.000, 190.000 millones de soles al año, que coordina presupuesto con regiones, que tiene un poder pues increíble.
¿Cómo debe ser un gabinete? A ver, para que la población y los que escuchan este programa, que principalmente son más de 20, 25 radios en provincias, en regiones, en 10 regiones del país, ¿cómo debe ser un gabinete para un presidente? ¿Qué características debe tener un buen gabinete? José Ignacio, tu pregunta, ¿verdad?, es muy profunda y entra en la preocupación de todos los peruanos en estos días previos a que asume el cargo el profesor Pedro Castillo, y conociendo también el escenario nacional, el escenario político partidario de Perú Libre, teniendo a un actor principal como es Vladimir Cerrón, que tiene una injerencia en forma directa, teniendo como antecedente también a los dinámicos del centro. Luego, otro escenario también son Perú Libre y sus aliados, que no dudo que estarán también dentro del gabinete. Y otro escenario es el que tiene el propio profesor Pedro Castillo y su entorno más cercano, más de confianza, que incluye a quien asumirá el rol de primera dama. Creo el primer concepto que debería don Pedro Castillo asimilar es que él es el presidente de la República. Él no fue quien buscó un partido político, no buscó un vientre de alquiler. A él lo buscaron, porque Perú Libre no tenía un candidato presidencial. Ya pasó la campaña. Hoy estamos a tomar decisiones y esperamos que él tome las mejores decisiones. Conociendo que para estar en un cargo tan alto como es la presidencia de la República, debe uno conocer de administración pública. Hoy quien asumirá la presidencia de la República tendrá que rodearse de quien conozca bien, de quienes conozcan bien el Estado en sus 3 niveles de gobierno y que pueda con ellos buscar soluciones. No tomarán ellos las decisiones, lo toma el presidente de la República. Las resoluciones ministeriales son el terreno exclusivo de los ministros, pero el decreto supremo, las resoluciones supremas, los firma con el presidente de la República, el ministro de Estado. De tal manera que considero que debe tomar las mejores decisiones. Si es el ex candidato Daniel Salaverry u otros como Forsyth, será la decisión del presidente Pedro Castillo, que necesita la contribución de ellos. Pero no olvidemos que ellos también tienen agenda política personal. Entonces, ¿quién va a ser el político? ¿O es el presidente de la República o son los que van a ejercer la parte política en el gabinete? Yo entiendo y he tenido el honor de compartir y ser convocada por el presidente Alan García en 2 oportunidades a ser ministra de Estado. Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento y ministra de la Mujer y Desarrollo Social. Quien conduce la política de Estado es el presidente de la República. Y quienes lo acompañamos, que podríamos ser técnicos o políticos, o técnicos y políticos a la vez, necesitamos acompasar la agenda y el ritmo que ponga el presidente de la República. No es una agenda personal la que tendríamos que trabajar. De tal manera, ese es el otro equilibrio que tendría que buscar el presidente Pedro Castillo. Y si es el señor Nájar u otro, él tiene la decisión. El primer gabinete y los siguientes, él tiene la decisión. Aunque la Constitución dice a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, se propone a los ministros, el presidente de la República es el que tiene injerencia en todos. La formalidad lo plasma el presidente del Consejo de Ministros. Pero será Pedro Castillo quien asuma la responsabilidad, también la designación de estas personas que lo acompañen en un gabinete, que aporten en su gabinete a tomar decisiones, especialmente en sectores tan sensibles como el que tenemos ahora: salud, educación, empleo. Vamos por ahí. Usted mencionó los problemas que hay que solucionar, que los ministros deben estar ahí para solucionar problemas. Ahondemos un poquito más en esos problemas. ¿Cuáles son los problemas urgentes y los problemas importantes que se tienen que solucionar en el país en los siguientes años y en los siguientes meses también, digamos, ¿no? José Ignacio, lo primero, y creo que es también clamor de la población, es solucionar el tema de salud. Y con ello garantizar que la población pueda vacunarse el 100%,
aquellos que están en el rango de ser vacunados, como lo están haciendo en el mundo entero, hasta o mayores de 12 años en adelante. Garantizar eso viene la segunda parte, la reactivación económica y también el volver a clases presenciales. No es, realmente ha sido una salida hacer la educación virtual, pero esa no es la formación que necesitan nuestros hijos, ni tampoco los adultos que hacen educación superior o maestrías o doctorados. La mejor articulación en la educación es el que hacen entre los participantes en el aula, con el docente o los docentes. Este es un tema importantísimo, las pérdidas en competitividad, en productividad por la falta de clases presenciales es tremenda. Ahora, hablemos un poco de la reforma del Estado. Ya a mí a nivel más personal y técnico me preocupa mucho que en los últimos 10 años la burocracia estatal, ya, la planilla del Estado, el gasto corriente del Estado ha crecido mucho. Sigue creciendo, nunca cae, mientras que más bien la inversión pública, la inversión en proyectos de infraestructura, servicios públicos, es así, va fluctuando en el tiempo y es muy variable. Y cuando eso ocurre es una mala señal, porque entonces uno empieza a dudar de cómo se están usando los impuestos de los contribuyentes, número uno. Y el segundo problema es la falta de capacitación de muchos funcionarios. Evidentemente hay funcionarios que quieren hacer bien las cosas y que no saben cómo hacerlas, no tienen capacidad para gestionar proyectos, para diseñarlos, etc. Y este es un problema importante, no lo vamos a llamar, yo lo llamaría urgente, pero es un problema importante porque es un problema de mediano plazo. ¿Cómo hacer para reformar el Estado? Porque reformar el mercado con los paradigmas un poco y el discurso del señor Castillo y el entorno que tiene de vamos a la economía social, popular, etcétera, suena muy bonito, pero reformar el mercado sin reformar el Estado, ¿no? Es como, digamos, cortarle la pata a una de las mesas, ¿no? Y dejarla chueca, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso? Cada periodo gubernamental se trabaja la posibilidad de mejoras. Y eso es lo que uno tiene como expectativa cuando renovamos cada 5 años a los actores políticos que tomarán decisiones. Y ayudan mucho los organismos internacionales y otros para ver dónde podemos ir avanzando. En el caso del Perú, requerimos hacer reformas profundas, yo diría en primer lugar, de todo lo que es la política social en el país. Hay una gran inversión del Perú, de nuestras arcas, hacia la política social. Pero hemos visto también la gran falencia que tenemos y ahora con pandemia, cuando se ha querido implementar con las mismas herramientas que tenemos actualmente y hemos evidenciado que el propio Estado no identifica dónde están los peruanos con pobreza y extrema pobreza. Y lo hemos visto en la entrega de los bonos, los primeros bonos. Incluso alcaldes en función actual estaban en las listas. Entonces, el registro, la ubicación, la focalización que tienen cada uno de los programas sociales que existen en el país deberían ser mejor identificados. Esta reforma de la política social significará también cómo es que complementamos de una política asistencial a una política o trasladamos a una política de poder garantizar que cada una de esas familias pueda generar sus propios ingresos. Lo hicimos con el programa Juntos, se hace en este momento también con Funcodes, que son 2 herramientas muy importantes, 2 programas sociales muy importantes a nivel nacional, que llega a la comunidad, que llega a la familia. Necesitamos mirar hacia ese contexto y núcleo familiar. La votación que ha tenido el señor Pedro Castillo es justamente de ese reclamo que tiene mucha población nuestra cuando un Estado está ausente o no sienten que su Estado llega a solucionar problemas de la ciudad más alejada, teniendo en consideración que el Perú tiene más de 100.000 centros poblados que cuentan con menos de 500.000 personas viviendo ahí. 500 personas, perdón, viviendo ahí. Sí, de acuerdo. Ahora, y ahí entra un poco el tema de la descentralización, digamos, ¿no? Otra vez, de nada va a servir entrar, o poco va a servir, vamos a llamarlo así, implementar políticas sociales, políticas de servicios públicos, por ejemplo, de agua, saneamiento, brecha de infraestructura para la gente más pobre, para la gente más vulnerable,
si no se corrigen muchos elementos de la descentralización, ¿no? Hay competencias que pasaron a los gobiernos regionales que creo yo no debieron pasar, otras que no pasaron que debieron pasar, ¿no? Y estamos en este diálogo infructuoso entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos regionales, porque hay mucha desconexión, digamos, ¿no? Entre Lima, vamos a llamarlo así, y las regiones, y se vienen elecciones regionales el próximo año, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de las regiones, de las autoridades regionales en este tiempo, ¿no? El proceso de descentralización es irreversible. Sabemos también a través de este tiempo, no olvidemos, el año 1989 se inicia el proceso de descentralización, abruptamente parada el año 92 por Alberto Fujimori, y se retoma nuevamente el año 2003. Hemos visto en el rendimiento que tienen los gobiernos regionales y locales, llamados gobiernos subnacionales, que la falta de ejecución presupuestal en la transferencia que han habido hace también evidenciar que falta tener mejores recursos humanos en cada una de estas regiones. Para eso incluso se habilitó gerentes servir para que puedan acompañar y complementar este equipo humano que faltaría. La ejecución presupuestal anualmente deja también mucha evidencia que no tienen capacidad de gasto incluso los 12 meses del año para ejecutar sus gastos. Implementar o complementar el equipo que rodea a cada gobernante es muy importante, que conozca también de gestión pública y que no se esté pensando en hacer negocios. Hemos visto los últimos informes que hace la Contraloría General de la República y lo está publicando por regiones. ¿Cómo es posible que estemos en este momento con una evidencia de tantos millones de soles perdidos por actos de corrupción? Y recientemente ha hecho llegar el informe también de los proyectos inconclusos que están en el país, obras inconclusas que tiene el gobierno regional, el gobierno local y el gobierno nacional también. Los 3 niveles de gobierno tienen obras inconclusas y lo que no sirve es una inversión tirada al agua. Un centro educativo inconcluso, un hospital inconcluso, una carretera inconclusa. Lo que no sirve, no lo usa la población, es realmente también corrupción. Una pregunta entrando a temas un poco más políticos, digamos. ¿Cómo ve el partido aprista? Todos se preguntan ya después de las elecciones cuál es el futuro del partido aprista. Hay cuadros jóvenes que yo he visto, digamos, en redes, que he visto cada vez más activos, digamos, en redes sociales. ¿Cuál va a ser su vinculación al partido? ¿Cuál es el futuro del partido aprista en esta siguiente etapa? Por decisión propia y desde el mes de enero, nosotros, después que no se nos permitió inscribir a la totalidad de nuestras listas parlamentarias, hemos anunciado que sea quien fuese proclamado en la presidencia de la República, haríamos una oposición propositiva. El país necesita de unidad y unidad también de quienes tenemos la representación de algún partido político y en el caso nuestro del partido aprista. En segundo lugar, estamos en un proceso, inmediatamente el Jurado Nacional de Elecciones entrega la resolución de estar fuera de la inscripción del registro de partidos políticos, tener todo el proceso de inscripción, formalizarla ante el jurado. Como partido político existimos, como organización y como persona jurídica existimos. Tenemos que formalizar nuevamente nuestra inscripción en el registro de partidos políticos y preparar con justamente lo que tú has dicho, José Ignacio, con nuestros jóvenes políticos formados políticamente, sumado a ellos su formación profesional o técnica que tengan cada uno de ellos, para luego participar en el próximo proceso electoral municipal y regional. Esas son nuestras metas, nuestro trabajo, y nosotros quienes asumimos en algún momento algún rol importante, fuimos dirigentes, vamos a apoyar que estos nuevos elementos, nuevos dirigentes, sean quienes nos representen y quienes puedan trabajar comprometidos con su distrito, provincia, región. Esa es la tarea que yo me he impuesto. Con 42 años de militancia en el partido aprista, militante en este momento y, por cierto, comprometida con los ideales de Aya de la Torre.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la entrevista, por la conversación. De verdad que muchas gracias. Vamos a seguirla fastidiando en los siguientes meses, porque definitivamente la voz de los partidos políticos, de las instituciones intermedias, vamos a llamarla así, ¿no? Las que están en la sociedad civil y que vamos a ser testigos de lo que ocurre en adelante, tiene que ser una voz muy fuerte, una voz de alerta. Creo que la palabra o el concepto de oposición propositiva suena interesante, digamos, aunque ahora pues vamos a tener a quienes se oponen, a quienes no se oponen, a quienes se regalan un poco más al poder, a quienes confrontan un poco más. Como siempre, digamos, en una sociedad tienen que estar todas las voces. ¿Cuáles son sus últimas reflexiones para la ciudadanía? ¿Qué le pediría usted a la ciudadanía en esta nueva etapa con un gobierno que, seamos sinceros, no genera confianza, no genera, digamos, seguridades? Que entramos en un periodo de una incertidumbre que se va a seguir alargando un poco. ¿Qué le pediría o qué consejo le da usted a los ciudadanos que le escuchan? José Ignacio, vamos a ver las siguientes horas, diría yo, nuevos roles que van a asumir distintos actores políticos. Tendremos una mesa directiva en el Congreso de la República que presida un poder importante del Estado, la conformación de nuevos actores en el Ejecutivo con Pedro Castillo a la cabeza, y tendremos también quienes como población estamos viendo expectantes que no se repita la confrontación entre dos poderes del Estado importantes, el rol que tiene el Poder Judicial también de garantizar la sanción de todos aquellos procesados por corrupción. La población necesita resultados, necesita soluciones a sus problemas. Que se entiendan o no los políticos, creo que es una gran responsabilidad de que se pueda hacer una agenda común de los principales problemas. Pero al parecer algunos actores van con agenda personal y que quisieran utilizar al Congreso de la República como condicionante a un gobernante que sabemos cuáles son sus falencias y que propositivamente quisiéramos que se pueda reunir, premunir de los elementos que puedan ayudar al país y lo puedan ayudar a él. Y yo termino con unas palabras sabias que quien hoy asumirá una función importante de estar al lado del presidente de la República, que es la señora Lilia Paredes, quien será la primera dama. Y en sus palabras muy bien ha mencionado, con la ayuda de todos los peruanos, sabemos que lo vamos a lograr en cumplir sus objetivos. Y así es, mucha responsabilidad, pero vamos a hacerlo y a cumplir con todo lo que se ha dicho, y voy a apoyar a mi esposo en todo lo que esté a mi alcance. Mucho daño hace quienes se hacen o capturan al presidente o a su entorno, pero quisiéramos que podamos generar confianza en el país, dando soluciones a problemas que en este momento tenemos: salud, educación y confianza al país, unidad entre los peruanos. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias, doctora. Ha sido un gusto conversar con usted. Le vaya muy bien, que esté la salud también muy bien. Cuídese. De igual manera. Gracias. Gracias. Bueno, ha sido la doctora Nidia Vilches, dirigente del Partido Aprista, ex candidata a la presidencia, ex ministra, ex congresista, una persona que tiene mucha carrera política. Vamos a ver qué pasa, efectivamente. Es una muy buena reflexión. Vamos a esperar las siguientes horas, los siguientes días. Hay dos actitudes que son válidas. La primera actitud, que es muy válida, es la de estar muy alertas, de mantener al poder en vilo. Esta actitud es muy consecuente y es muy importante. Los jóvenes, las redes sociales, la prensa, los líderes políticos, los influenciadores, como se dice ahora, los influencers, tienen que estar alertas, vigilar, mantener a raya al poder público, al señor Castillo, a sus colaboradores, a los Bermejos, a los Cerrones, a los Pinturitas Cárdenas. Esa es la primera actitud válida. Eso no puede parar y está muy bien. Hay que confrontar rápidamente con un nivel de alerta extremo, como diríamos en términos de pandemia. Hay que estar alertas de manera extrema a cualquier detalle, a cualquier ley, a cualquier norma, cambios en las Fuerzas Armadas, proyectos de ley que quieran debilitar la economía, que quieran debilitar otros poderes del Estado. Hay que estar, esa primera actitud es importantísima. Vigilancia, alerta y rápida confrontación a cualquier medida, por más pequeña que sea, que atente contra la libertad, la democracia y el bienestar de los peruanos. Aquí nadie quiere convertirse en Venezuela, aquí nadie quiere convertirse
en Cuba, menos aún en Bolivia o en Argentina, que son países que también la están pasando mal, menos en Nicaragua también, que la está pasando mal. Ningún país socialista, estatista ha sido exitoso, se han derrumbado como castillos de naipes. En 10 años, en 15 años, en 20, en 60, pero se derrumban y muere mucha gente, se empobrece mucha gente y los talentos se van. Entonces, la primera actitud válida es la de oposición, la de confrontación responsable de cualquier ley, norma, actitud, gesto político que vaya en contra de la libertad. Y esto hay que hacerlo, desde los jóvenes, desde la ciudadanía, desde las redes sociales, inmediatamente. Tener al poder público, al poder político en vilo, siempre ahí, ajustado, apurado, vigilado. La otra actitud, evidentemente, es la que menciona la doctora Nidia Vilchis, que es muy importante. Es la de esperar, es la de colaborar, es la de proponer, es la de tender puentes. Esta actitud también es importante, colaborar, como les decía, con la gestión pública, con los funcionarios públicos, capacitarlos, ayudarlos en la gestión, proponerles ideas para que mejoren su gestión, para que hagan buenos proyectos de inversión. Tanta población a la que le falta agua, tanta población a la que le falta luz, tanta gente a la que le falta un buen colegio, buenos profesores, mal capacitados, muchos profesores necesitan más capacitación, más supervisión, hospitales que se caen a pedazos. Hay tantas cosas por hacer que el sector privado y la ciudadanía puede ayudar, puede colaborar, puede proponer. El Estado tiene que escuchar. ¿Cuántas veces hemos visto empresas privadas y a ciudadanos tratar de colaborar con el Estado, con su burocracia? Y los burócratas y los funcionarios del Estado no quieren, no pueden, tienen miedo, o quieren coimas, o quieren robar, quieren sacar su tajada. Pero esta actitud de colaborar es buena. Pero una vez que la colaboración, la proposición, la propuesta, el diálogo, el tender puentes no funciona, hay que confrontar, hay que evidenciar la corrupción, hay que evidenciar la burocracia, hay que evidenciar los malos manejos. Porque el poder del Estado siempre tiene que ser vigilado, siempre, porque la burocracia del Estado acumula mucho poder y por lo tanto es responsable, es ético, es justo siempre vigilarlo. Entonces ustedes ciudadanos no pueden jugarle el vals a ideas trasnochadas, a ideas de corte populista, estatista. Ustedes, queridos amigos, no pueden jugarle el vals, no pueden bailar el tango con gente como Bermejo, con gente que es pro terrorismo, pro senderismo. No pueden jugar ese juego, no pueden bailar esa danza. Tenemos que vigilar este poder y en la medida de lo posible que se mantenga. Pero si vemos que esto avanza en una posición autoritaria o dictatorial, la ciudadanía tiene que ponerse de pie inmediatamente. Vamos a ver qué pasa, esperaremos, vigilaremos, pero siempre alertas. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos mañana en otra edición de nuestro programa A Fondo. Soy José Ignacio Beteta vía la Red de Comunicación Regional. Gracias. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.